¿Cómo están? ¿Muy cansados? Ah, qué bien está la cámara. Vamos a ver, ¿cómo andamos? Ojalá. Entonces, en la última sesión estuvimos hablando de cifras significativas, ¿recuerdan? Ese fue el tema, ¿no es cierto? Cifras significativas, que son las cifras que, ¿no es cierto?, son seguras en una magnitud, los datos que son seguros, y en cierto momento comienzan las incertezas, ¿no es cierto?, que son parte de los errores, ya sea errores de medición o porque una longitud está variando un poco, porque pasó un camión afuera o lo que sea, el motivo que sea, la imprecisión del instrumento, en fin. Entonces cuando uno escribe un número, normalmente tiene signo, puede ser un signo más o puede ser un signo menos, y tiene número. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Lo que usted está pasando ahora entonces viene de la mano con la materia que está pasando nuestro profesor, ¿cierto? El día sábado. Claro, Sí. claro. Y en la próxima sesión él va a ejercitar cosas que tengan que ver con esto y con los temas que veamos la semana. Ah, ya, perfecto. Porque Ismael, ¿no es cierto?, que va a ser su profesor en la segunda etapa del curso, Sí. hace de profesor auxiliar para esta primera etapa los días sábados. Ya, gracias. Entonces decía yo que uno tiene un número, ¿cierto?, tiene un signo, tiene, qué sé yo, algunas cantidades, por ejemplo 234.2, y uno tiene incertezas, tiene cifras seguras y cifras inciertas. Entonces supongamos que aquí haya 1, 2, 3 cifras seguras y que esta cifra sea incierta. Ahora, en cuanto es incierta, depende. Pues supongamos que la incerteza la conocemos y que puede ser a favor un factor 0.7, por ejemplo, o en contra, más o menos 0.7. Ustedes lo llamarían la tolerancia también, ¿no? Entonces nosotros decimos que esta cifra que está aquí podría ser esta otra, 553.2.28, más menos 0.31 o 0.03. Entonces aquí uno ve, ¿no es cierto?, que como esto está en los décimos, entonces son los décimos los que son inciertos, mientras que las unidades, ¿no es cierto?, las decenas y las centenas son cifras seguras. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Acá tenemos que hay una tolerancia, ¿no es cierto?, un error, si ustedes quieren, que están los centésimos. ¿Sí? Entonces significa que acá los centésimos son los donde está la incerteza, mientras que las restantes cifras son seguras. En estos dos casos uno encuentra que habiendo 3 cifras seguras y una incierta, esa incierta tiene un grado, o sea, uno sabe que en torno al 8 puede haber 3 centésimas a favor o 3 centésimas en contra, pero el 8 es información también, para que lo voy a descartar. Entonces uno dice que tiene 4 cifras significativas. En ambos casos uno tiene 4 cifras significativas. No tiene sentido, por ejemplo, si tengo que este resultado de una medición, llamemos a esa medición A, no tiene sentido escribir, si es que la calculadora les da
que hay 2, 3, 4.2, 1, 7, 8, qué sé yo, y 9 y varias cifras más, si el error es 0.7, no tiene sentido agregar más información que es parte de la basura que está escondida en la incerteza. No tiene sentido. Entonces uno, todas estas cifras decimales las descarta. Se queda con las 4 cifras significativas, con la cifra segura y la cifra que es incierta. Eso es la práctica. Entonces, ¿qué hicimos? Un poquito antes del término de la clase, hicimos el ejercicio de multiplicar 2 números para calcular un área, que eran esos números que están allá arriba. Ahí. Supongamos que tenemos una superficie rectangular, puede ser parte de una parcela, por ejemplo, o quizás un terreno más grande que una parcela. Entonces alguien con una wincha mide, y como la wincha se estira y se encoge, no está muy seguro, entonces sabe que son 237, más o menos 1 metro. Mira, una de las medidas me dio 136 y otra me dio 138, y ahí estaba. Entonces le escribió que una de las longitudes es 237 más o menos 1 metro, y midió la otra longitud, y también le pasó lo mismo con la wincha, tiene incerteza, y tiene 322 más o menos. Y uno quiere calcular o estimar el área de ese lugar, y entonces puede hacer el ejercicio de multiplicar eso, pero considerar los casos extremos. Por ejemplo, 2 casos en que la longitud es la más grande posible, que sería 238 y 323. Y el otro caso es que cuando la superficie es lo más pequeña posible, que sería 236 y 321. Entonces, si considera el caso con signo más, le va a dar el valor de área más grande posible. Y si considera el caso con signo menos, le va a dar una cantidad más pequeña. Y si toma esos 2 valores, ahí lo podemos redondear, si ustedes quieren, ahora podemos no redondear, y digo, ¿saben qué? Los voy a sumar y dividir por 2 para sacar el promedio. ¿Alguno de ustedes me podría decir, por favor, ese cálculo? Sumar esos 2 números que están acá y dividir por 2 para ver cuál sería el promedio. Entonces voy a tener ahí 26,874 sumado con 75,6, y quiero tomar ese número y dividirlo por 2. O sea, quiero el cálculo de un medio de 76,874 más 75,6. 76,315. Ahora uno observa que ese 76,315 respecto del caso más grande tiene una diferencia. Entonces, si pongo estos 2 números, el 76,874, y pongo, yo dejé llamarlo A1, porque es la medida de la cantidad A, la llamé A, llamémosla S. Ahí está, por superficie. Llamémosla S. Y voy a escribir acá S2, mientras que este otro número lo voy a llamar, lo voy a anotar así. Es una notación que se usa en estadística para un valor promedio. Entonces, tengo los valores S1 y S2, y el otro 75, 75,6, y me gustaría ver la diferencia que hay entre S1 y el valor promedio. O sea, que ustedes a este número le restaran ese y me dijeran cuánto da. La resta se hace con el promedio total, ¿cierto? De los 2. Ese número. Y ese cálculo se hace en cada uno, ¿cierto? Ese número menos el promedio. 559. 559. Y también para el otro caso, el S2 menos el promedio. Pero con signo cambiado, ¿no? Sí. Entonces yo podría escribir, ¿no es cierto?, que un valor representativo del área en cuestión es el valor promedio más menos este error. Podría escribir entonces ahí que un valor representativo de la superficie
es el número que nos dio promedio, 76.315, más o menos 559. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si uno toma esos números y los pone uno encima de otro, entonces tenemos el número 76.315 y tengo que restar el 559 a favor o en contra. Yo veo que la incerteza comienza en esta cifra. ¿Sí? La incerteza empieza aquí en las centenas, no en las unidades ni en las decenas, están las centenas. Es ahí donde está la incerteza. Y las cifras seguras son, ¿no es cierto?, los miles y las decenas de miles. Entonces, quizás lo que me conviene es mejor cambiar esto por un 76.000, no, 76.3. Porque voy a guardar esa cifra, las otras dos las voy a redondear 315 a 300 y este 559 lo voy a redondear a 600, cálculo aproximado, ¿no es cierto? Para decir que el número en cuestión que escribí con tantas cifras allí, 76.315 más o menos 559, mejor lo escribo de una forma relativamente aproximada como 763 por 10 elevado a 2, porque una potencia de allí por 10 elevado a 2, y este 6 por 10 elevado a 2. Más o menos. Y el más menos. Y el factor común, que es 10 elevado a 2, lo dejo afuera multiplicando ambos. Entonces tengo 763 más menos 6 por 10 elevado a 2. Por supuesto que esto es una longitud multiplicada por otra longitud, y en Sistema Internacional Unidades esos van a ser metros cuadrados. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que en este cálculo lo que hay realmente es solo 3 cifras significativas, no hay 5. ¿Se ve? Entonces el error nos dice, o la imprecisión nos dice cuántas cifras significativas hay. Eso es claro, como estamos hablando ahí en unidad de 1000 y decena de 1000. Pero si el número fuera más chico, profe. Si el número fuera más chico, Queda más chico también el. o sea, si en vez de 237 más menos 1 tuviese 200. El concepto es el mismo. Supongamos que 237, 23.7, y que la incerteza no fuese 1, fuese 0.1. Aquí tengo 3 cifras significativas, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 32.2 más menos 0.1, y también tengo 3 cifras significativas. Y si hago el promedio, me va a dar algo así como 7.000, ¿no? Por ahí. 20 por 30, como, no, 763. Si hago el promedio, ¿no es cierto?, me va a dar 763.15, ¿me parece? Y si hago las diferencias, me va a dar, las diferencias me va a dar más o menos 5.59. Y claro, la incerteza está allí. Tengo 2 cifras buenas y una incierta. En total tengo 3 cifras significativas. Un segundito, o sea que tendría que escribir el resultado como 76.3 más menos 6 por 10 elevado a 1.
cero. Eso no es. ¿Sí? Allá no aplicamos exponente, entonces ¿Qué? no hay exponente. No, claro, no hubo necesidad de poner exponente. Porque el error es del tamaño de la unidad. Pero el concepto es el mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la conclusión que hay aquí? De que cuando yo multiplico un número con 3 cifras significativas por otro número que también tiene 3 cifras significativas, lo mejor que puedo obtener es un número con 3 cifras significativas. No voy a tener 4 cifras significativas ni 5. Voy a tener tantas cifras significativas como cada una de las cantidades que entraron en la operación tenían. Bien. Si uno repite este ejercicio y lo hace con números que tengan menos cifras significativas, ya voy a poner ejemplo, va a pasar que esta regla no lo puede generalizar. Aquí en este caso, ¿no es cierto?, el producto de una cantidad de 3 cifras significativas con otra que también tiene 3 cifras significativas, da un resultado que tiene 3 cifras significativas. Y entonces lo que no voy a demostrar, voy a afirmar solamente que si tengo una cantidad que tiene 3 cifras significativas y la multiplico por una que tiene 2 cifras significativas, el resultado solo tiene 2 cifras significativas. No es mejor que eso. Siempre la menor. Siempre la menor. Siempre la menor. Esa es la regla general. Entonces, si multiplico 2 cantidades, el resultado tiene tantas cifras significativas como de los 2 números que multiplico, el factor que tenga menos cifras significativas. Esa es la receta. Podemos mirar unos ejemplos. Aquí este número tiene 2 cifras significativas y este tiene 5. Si yo multiplico esos 2 números, me va a dar algo. Por favor, ¿cuánto da el producto de esos 2? Anotarlo acá. ¿Cuánto da el producto de esos 2? 885. Dame un segundito para anotar esto. 885. 854. 854. Y entonces aquí tengo 2 cifras, ¿no? Significa que la incerteza va a comenzar ahí. ¿Se ve? Todo el resto es mugre. No quiere decir que yo lo vote, sino que quiere decir que yo debo redondear este número y escribirlo como 80, ese 5 va a subir a 9, 89, y 1, 2, 3, 4 ceros por 10 elevado a 4. O puedo escribirlo como 89, 1, 2, 3, 4, pero esta es engañosa porque eso hace pensar que uno tiene más cifras significativas y uno quiere anotar que las cifras significativas que hay realmente son solo 2. Entonces, por 10 elevado a 4. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Por qué yo no podría tener 4 o 5 cifras significativas? Porque así es la propiedad. Porque, si repitamos el ejercicio, si esta cifra es incierta, a lo mejor podría ser que no es 42, sino que es 43. Y si esa cifra es incierta, entonces a lo mejor ese no es 37, es 38. Y te va a dar un número más grande. ¿Ya? Pero si esa cifra es incierta, a lo mejor esa cifra es un 1. Y esa a lo mejor es un 6. Y te va a dar otra cifra. ¿Sí? ¿Me puedes decir el valor? Hagan la operación y me dicen cuánto da acá. Profesor, tengo una consulta. Dame un segundito para terminar de contestar. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. 28 también, ¿cierto? Sí. 150, perdón, 1.517.834. 1.517.000. 117.834. 834. ¿Y la otra? ¿Era 43? ¿No era 43? Sí, ahí. 239, 43, 239, 41. Perdón, a ver, pasa que mi... Sí, a mí me da... No, 909, 834. ¿Y
¿Y la otra? Y la otra es 861, 948. 948. Ahí. Entonces esta es la medición 1 y esta es la medición 2. Y el promedio, hay que hacerla, ¿no es cierto? A este número, perdón, hay que tomar esos números y dividirlos por 2. Sumarlos y dividirlos por 2. ¿Cuánto es el promedio? 23.943. No puede ser, el número tiene que estar entre 86 y 90. Ah, Tiene que ser más grande que 86 y menor que 90. Es algo así como 87. 885, 885, 889. 889. ¿Cuánto? ¿8? 885, ah, sí, 885. 885, 889, 889. Voy a llamar delta M1 a la diferencia que hay entre ese número y el promedio. Lo escribí aquí. 90984 menos 885889. La diferencia. Y voy a llamar delta M2 a la diferencia entre el número 85, el 861948 y el promedio. ¿Cuánto da esa diferencia? Da como 10.000 más o menos. De 88 para llegar a 90, a 91. El de abajo es 88, 19, 48, el de allá, ¿o no? ¿Ese? Este número es 86. Ah, 86. 23.645. ¿Esa? Sí. 23.645 y la otra menos, 23.645. 23, 948. ¿Ya? Entonces ahora nuevamente el mismo ejercicio de antes. Entonces, ¿cuál sería la cifra que yo tendría que informar? Yo tendría que informar que el M, el valor que yo estoy informando, ¿no es cierto?, es el promedio, 885889, más menos 23.645 metros cuadrados. Pero tú te das cuenta que si lo escribo eso debajo, 23.645, entonces resulta que la incerteza está ahí. ¿Sí? Y son solo dos cifras. Claro, nos vamos a 89. ¿Sí? A pesar de que aquí tenía 5 y ahí tenía 2, Siempre vamos a Claro, hacer. 89. me quedé con solo dos cifras. Así que realmente poner tantas cifras es absurdo. Y yo tengo que informar que el M es algo así como 89 más menos 2. Por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 en este caso. 1 elevado a 5 y las unidades. ¿Ok? Eso es. Quiere decir. Entonces, en cualquier caso, es lo mismo. Entonces, eso, ¿qué nos dice? Tenemos, por ejemplo, un número Sí, claro. con... ¿Cuántas cifras significativas hay aquí? ¿Tienes dos cifras? 4 o 5. 3. Hay tres. 4. 1, 2, 3, 4. Profesor, 3 seguras y una incierta. La otra es mugre. Sí, por favor. Ángelo aquí, ¿tiene elevado a 5 o a 4? 1, 2, 3, 4, 5. No. 4. Gracias. Acá. ¿Cuántas cifras inciertas hay acá? 4. Ah, es cierto. ¿Cuántas cifras significativas? 4, ¿no? 4. ¿El resultado va a tener? 4 cifras. ¿Aquí cuántas cifras significativas hay? 3. Si no noté nada, si no indiqué, es porque estoy seguro que ahí empieza la incerteza. Porque si no habría escrito menos. ¿Me siguen? Desde el momento que uno nota de esa manera, uno asume que la persona, no, la incerteza está en las unidades, no está en las decenas. Si no anotan nada, yo tengo que asumir que ustedes manejan, ¿no es cierto?, que la incerteza está en las cifras de más a la derecha.
A menos que indiquen, ¿no es cierto? Como en este otro caso, cuántas cifras son inciertas. Entonces aquí yo asumo que ahí está la incerteza. Por lo tanto, si incluyo donde comienza la incerteza y la cifra segura, tengo 4 cifras significativas. Ya. Y acá, 3 nomás, porque esto es una aproximación del número pi, en mi concepto. Del cual puse solo 3 cifras y la otra no me acuerdo. O sea, sí la sé, pero no la quise anotar. ¿Las incertezas siempre están en la unidad? ¿En el último dígito, digámoslo así? O yo Sí. podría ponerlas como al principio. No, aquí si no anoto, si no indico la incerteza, tengo que asumir que ahí está la incerteza. Y yo me refiero a que, no sé, en el 37.000, pongamos 520. La incerteza podría estar como, digamos, en la decena de 1000, o sea, la unidad de 1000. No, No, porque siempre estoy al final. indicando que los errores son del orden de las decenas, no de las centenas. Al momento que pongo la barra. Si repasas la sesión anterior, el PDF, ¿no es cierto?, que está en el Moodle, vas a ver en qué está eso. Acá, por ejemplo, se supone que hice una medición de algo y no indiqué cuánto es el error, pero dije que el error está en estos son los décimos, las centésimas, están los 10 milésimos. Ahí está el error. Y acá alguien midió y me dictó un número y me lo dictó de tal manera que me quiere informar, sabes que solo lo medí con 2 cifras buenas, perdón, con una cifra buena y una incierta. Hay 2 cifras significativas, lo más que te puedo dar como dato. No te voy a poner más porque te voy a inducir error. Entonces, aquí hay 2 cifras significativas y aquí hay 4. Pero el resultado de multiplicar estas cosas solo van a ser 2 cifras significativas. Y el excedente se puede expresar como el 10 elevado a la menos 3, ¿cierto? Para, como usted dice, para no poder Espera, colocar... por ejemplo, multipliquemos esos 2 números. ¿Qué da? Profesor, tienen distintas unidades, me refiero, uno está en la unidad de mil y el otro está en la... Si uno está en kilómetros, el otro está en metros. Sí. Lo que pasa es que o transforma los 2 a metros o transforma los 2 a kilómetros. Ahora, si no los transforma, vas a tener que indicar que la unidad es kilómetro por metro. ¿Sí? O sea que hay un factor 1000 ahí que o lo agregas o no lo agregas. Sí, que ahí tampoco sería lo mismo la incerteza de un kilómetro que un kilómetro. Es que la incerteza en ese caso va a tener unidades de kilómetro por metro. O 1000 metros cuadrados. ¿Sí? Va a ser cada paréntesis m cuadrado. Ya, pero por favor, ¿cuánto da ese número? 7,46, 46 por 10 o 5. Perdón, 3, 7. 7, No, 7.46 7.46 otra vez 46 por 10 a la menos 5. por 10 a la menos 5. Porque había un día a la 3 y esto dio un día a la menos 2. Sí. ¿Sí? Entonces hay que anotarlo aquí por día a la menos 2, por día a la menos 3, que era la cifra que estaba, y entonces ese es el 10 a la menos 5. Y nos dio un 7.46, 46 por eso. Entonces, si tengo este resultado y miro eso, y digo, no puedo escribir 5 cifras significativas, y aquí solo tenía 4 y aquí tengo apenas 2. ¿Sí? Así que tengo que mirar esto, tengo que mirar eso y redondear, pues esto es un 46, me dice que el 4 sube a 5. Así. Y lo escribo como 7.5 por 10 a la menos 5, que me grita que solo hay 2 cifras significativas por la forma en que lo anoté. Y si quiero ser más catete, lo subrayo para indicar que esa es la cifra incierta. Y si aún así la persona al otro lado no entiende, por lo menos, si yo supiera exactamente la incerteza, pondría probablemente otro número, pero como no tengo mucho que decir, le voy a decir por lo menos que hay una unidad en los décimos de incerteza, por lo menos, para que el otro se dé cuenta que es una cifra incierta. Y que solo hay 2 cifras buenas por 10 a la menos 5. Por lo menos le digo eso.
le trato de informar que ese número no tiene más información, no hay más decimales que incluir, que es un número que no es tan preciso. Profe, entonces podríamos decir la certeza marcando la raya abajo o poniendo más o menos tanto. Pero si eso es lo que dije en la sesión pasada, ahí vamos. Volvamos atrás. Oh, este es sobre la propagación. Déjame ver. Este es el análisis dimensional. Aquí empezamos a hablar de las cifras significativas. Hay que repasar, ¿no? Hablé del error, hablé que una manera de anotar era esa. ¿Sí, no es cierto? Eso quiere decir que una unidad de esa es incierta. Eso sería un 3.528 más menos 0.001. Eso es lo que dice esta forma de anotar. Aquí es un 3.528 más menos 1. Yo creo que la misma lámina, no sé si estaba anotado antes. No, hay más ejemplos. Entonces, ahí por ejemplo, ese es un 3.528 más menos 10. Anoto el más menos 10 de esta manera para indicar que las dos últimas cifras son inciertas en esa cantidad. O sea que aquí solo tengo 1, 2, 3 cifras significativas, que son esas, realmente. Debería escribir, quizás en vez de 3.528, debería escribir 3.530, porque el 8... Entonces, que lo puedo escribir también... Ahí es más que redundante, aquí estoy exagerando. Anoté por un lado que tengo incerteza y además le estoy diciendo, al que no sabe leer es ahí. O escribo eso, o escribo esto, y ahí estoy escribiendo lo mismo de... Pero eso no es correcto, ¿cierto? ¿Ah? ¿No es correcto colocarlo mejor? Yo creo que es exagerado, no es incorrecto, es exagerado. Entonces, la puedo escribir así, la puedo escribir así. La puedo escribir con las cifras significativas justas. O incluso la puedo escribir como 3.53 por 10 elevado a 2 metros cuadrados. Y ahí estoy indicando que tengo 3 cifras significativas. Solo que aquí no digo exactamente de qué tamaño es la incerteza. Digo que hay una incerteza en los décimos, en los centésimos de este número. ¿Sí? No digo cuán grande, digo que hay una incerteza. Esa cifra tómela con Andina. Entonces, hay múltiples formas de anotar las incertezas. O simple y sencillamente pongo eso y ya. El lector sabe leer que ahí hay una incerteza. Pues no le pusieron más cifras significativas. Le ponen siempre una de las cifras. O sea, si ustedes van a cualquier artículo científico o de ingeniería, se van a encontrar que no le van a poner las cifras de la mugre, pues le van a poner las cifras significativas y las que están en el margen de error y las otras no se anotan. Nadie lo hace. Nadie arrastra más cifras que las que necesita, para no inducir a error, para no inducir a problemas de concepto. Este es un ejercicio que es esencialmente lo mismo que hemos hecho en pizarra. Si yo tomo todos estos números, los sumo y los divido por 5, me da ese número. Si hago la diferencia de este número con respecto al promedio, me va a dar valores a veces positivos, a veces negativos. Yo diría que el valor más negativo es como 2.5 y este es como 2.3. Pero teniendo en cuenta que ese es como el más negativo, me atrevería a decir que yo debería anotar eso como ese resultado como 381.98 más menos 2.5. Bueno, la incerteza está ahí en las unidades, ¿no? Entonces, ¿para qué anoto tanto
si mejor redondeo a 382 más menos 3. Y si quiero, como sé exactamente el tamaño del error, ¿no? Y si quiero preservar más información sobre el error, entonces anoto ese 98, igual voy a redondear a 381.0 más menos 2.5. Ahí estoy de alguna manera diciendo una cifra extra, pero al precio de poner el error, no redondearlo a 3, sino que quedarme con lo que yo veo que es más preciso, un 2.5. ¿Sí? ¿Siguen siendo 3 cifras significativas? Sigue siendo 3 cifras significativas. Sí. Yo escribí más, pero siguen siendo 3. Entonces, quizás no me conviene escribir eso sí para indicar que son 3 cifras significativas. ¿No es cierto? Si quiero indicar que realmente son 3 cifras significativas, mejor tomo ese número y lo escribo como 381. Chute. Mejor así. 3.81 más menos 0.025 por 10 elevado a 1. No, a 2. ¿No sería 382? Ah, perdón, 382. Aquí me equivoqué. 382. Entonces ahí yo leo que son solo 3 cifras significativas. ¿El 2.5 se puede aproximar a 3? ¿Cuál? El 2.5. Claro, pues eso fue lo que hicimos acá. Ah, bien. ¿Y cuál va a ser la evaluación correcta? Esa no es mala, me dice que hay 3 cifras significativas, me dice el error exactamente de qué tamaño es bien buena, no tengo información sobre el error. Esta no es tan mala, me dice que es 382 más menos 3, me da una idea de qué tamaño es el error. No, mira, hay una forma en estadística, cuando enseño estadística, de poner en forma precisa el error, ¿ya? Pero nosotros no tenemos un curso de estadística y este no es un curso de estadística. Lo único que nos interesa a nosotros es no anotar cifras de más ni usar cifras de menos. Eso es lo que nos interesa. ¿Eh? En términos prácticos en ingeniería, usar las cifras apropiadas. No poner 20 cifras cuando solo tengo 2 buenas o 3 buenas. Eso no, eso es lo que nos interesa. Ni tampoco usar una cifra para un cálculo que en realidad tiene 4 cifras significativas y que la precisión es mucho más alta. ¿Sí? Los dos casos extremos son absurdos, entonces eso no. Esa es toda la moraleja de lo que estamos diciendo. Claro, porque déjeme ponerlo así, una exageración tonta. Supongamos que en una evaluación hay una respuesta que es 2.37 con todas las cifras significativas. Y el estudiante responde 2. Y yo miro ese 2 y digo, pero si todos los datos que le puse tenían 3 cifras significativas, mínimo. ¿Por qué me contesta una cifra significativa? Y resulta que puede que haya hecho mal el cálculo y le dio 2 porque su procedimiento es incorrecto y se parece al número correcto. Pero si él hiciera el procedimiento apropiado, no llegaría a 2, pues llegaría a un número con 3 cifras significativas que difiere de 2. ¿Sí? 2. Cuando yo tengo un número con 3 cifras significativas, 231 más menos 1, y lo comparo con 2, 200. O sea, este número es bien distinto del 231, porque este en el peor de los casos va a ser un 232 y en el otro extremo va a ser un 230, que no tiene nada que ver con 200. Cuando la persona me contesta una cifra significativa y debiendo haberme contestado 3, obviamente está lejos del resultado real. ¿Sí? ¿Cuán lejos? Como 30 comparado con 200, que es como 15 comparado con 100, que es un 15% de distancia del resultado correcto.
en vez de estar un 1% de cercanía del resultado correcto, está un 15%, está 10 veces más lejos. ¿Sí? Entonces, el promedio sería como una forma de comprobar que el hiciste está más o menos cerca. Perdón. Para cuando uno saca el promedio, le sirve como para comprobar que uno... O sea, el promedio te conduce a empezar a calcular el error. Si a esto nosotros le sacamos los signos, si a esto le sacamos los signos, lo sumamos y lo dividimos por 5, vamos a tener una medida más precisa del error. Pero ese ejercicio no lo estamos haciendo. Estamos poniendo en los casos extremos. Mira, como el más negativo es tanto, el más positivo es eso, y como este es 2.5 y este es apenas 2.26, si me olvido el signo, me voy a quedar con 2.5. Que es como lo más que se aleja con un costado. Pero como hay tanto, hay valores positivos grandes aquí, estos son chiquititos, bueno, se compensan. Entonces, esa es la idea. Aquí, un momento, hizo todavía un poco. Entonces, esa es la idea que hay cuando uno multiplica. ¿Ya? Entonces, aquí la regla con la cual uno se queda es esa, ¿no es cierto? Que el número que tiene menos cifras significativas es el que manda, como los ejemplos que vimos. Y ahí seguramente están los resultados. Entonces, ese número que tengo es 2 cifras significativas, no hay más. 89 por diálogo 4. Este otro número hago las operaciones y resulta que esta tenía 4 cifras significativas. También escribo 4 cifras significativas por diálogo 5 y no escribo más. Yo sé que hay 4 cifras significativas ahí. Ahora, este 3.14, bueno, este tiene 3, este tiene 4, tengo derecho a escribir 3 nomás. Acá había 4 cifras significativas, aquí había 2, hago la operación, me quedo con 2. A lo mejor puedo notarlo de otra manera, como 7.5 por 10 a la menos 5, en fin, lo puedo mejorar como lo note, pero por mucho que mejore como lo note, igual son 2 cifras. Aunque lo note diferente, pongo 2 cifras significativas, 2 cifras significativas. Lo escribo de esa manera o lo escribo de esta otra, pero con 2 cifras. Aquí había 4, allá preservo 4 cifras significativas. No voy a escribir menos, voy a escribir 4, porque son 4. No son 3 cifras significativas. O puedo escribir 89 por diálogo 4 o pongo 8.9 por diálogo 5. Pero en todos los casos, respeto el número de cifras significativas que corresponde a la operación. Y el otro día el profe nos dijo que había una convención de que íbamos a considerar 4 cifras significativas. O sea, mira, no sé, a veces cuando uno ¿con cuántas cifras calculo, profesor? Uno dice ya, porque se quiere asegurar que el alumno no ponga una, ni sea tan rasca que ponga 2 nomás. Entonces dice, calcule con 4 mínimo. Es como un buen consejo. Entonces, porque con 4 es significa más que tienes una parte en 9.999. Ese es un 0,1%. más preciso. Entonces. Más preciso, claro. Pero si los números que te entregan de entrada tienen menos cifras significativas, no hay a poner 4. Por ejemplo, la aceleración de gravedad que entra en este curso se conoce con 3 cifras significativas, no se conoce con 4. 9.82 metros por segundo cuadrado se conoce con 3 cifras, así que cualquier cálculo de cinemática, de movimiento de objetos en que involucre la gravedad, 9,8. hacer como una constante. Con 13, por mucho, tú puedes calcular con 10 cifras si quieres y con 4 no es malo, pero al final el resultado no puede tener 10, ni puede tener 1. Tiene que tener 3, si es que es el número que tiene menos cifras significativas en el cálculo. ¿Sí? Ya. ¿El número pi, cómo lo calculamos? Depende si voy a multiplicar pi por 9.82. Uso 7 cifras si quieren, no sé, 3.14, 15, 9, ¿cuántas hay ahí? 6. Y multiplico por 9.82. Y eso da algo, ¿no? Por favor, ¿cuánto da? O sea, puedes poner más cifras, pero
Creo que si ustedes salieron Ah, más. sí, pasa ya 4, ya pasa ya. 30 como 8504138. Ya, y aquí tengo 3. 183. ¿Sí? Ahí tengo 3. ¿Con cuántas me quedo acá? Con 3 nomás. Entonces esto lo redondeo a 3, ese 8 y ese 5, 85 lo voy a redondear a 90, ¿cierto? A 30.9. ¿No es cierto? Porque ese número tiene 3 cifras significativas, aunque este lo dé con 6. Este tiene solo 3 cifras significativas, y por lo tanto el resultado solo puede tener 3 cifras significativas. Poner más es mentir. ¿Sí? Poner más es mentir, pues es inventar números que no son. 31.9? ¿Ah? 31.9 no podría ser. 31. No, ya vamos al redondeo. Ya vamos al redondeo, no es 31. ¿Y podría quedar 30.8 más menos algo? No, porque el 185 se va a redondear a un 90, a un 86, pero 85. Ya vamos a ver la regla del redondeo. Ya vamos a eso. Ahora, cuando uno suma o resta, es un poquito diferente. ¿Ya? Porque aquí tenemos un número que tiene 5 cifras significativas por 10 elevado a 3. Aquí tenemos un número que tiene 4 cifras significativas. Y queremos hacer la suma. Entonces uno lo que tiene que mirar ahí es que realmente ese número es esto. Y este número es otro. Y las cifras significativas aquí están a partir del 6, ¿no es cierto? Entonces, todas esas son parte del error. Y en este otro número, el error está aquí. Entonces, este número tiene un error en las unidades, pero este otro error tiene un error que está en unidades, decenas, centenas, en las decenas de mil, ¿no? O sea, el error está aquí. La milésima. No en la milésima. Unidades, decenas, centenas, decenas de mil. Unidades de mil. Decenas, centenas, perdón, decenas, centenas, No, unidad. Unidades, mil. decenas, centenas. 10.000. Estoy diciendo. Unidades, decenas, Centenas. no, está bien, centenas, mil. Unidades de mil. Unidades de mil. Unidades de mil. Unidades de mil. Eso. Está ahí. ¿Sí? Este otro. No. ¿Qué importa? ¿Sí? Entonces, si yo hago la suma, me da este número. Pero yo sé que el error está ahí. No está aquí. Está ahí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo indico. Y si es necesario, escribo esa cifra como 2, 3, 7, 5, 9, y aquí hay una potencia de 10 por 10 elevado a 3. ¿Sí? Y omito el resto de las cifras e indico claramente que esos son 5 cifras significativas. ¿Sí? Y lo podría escribir también como 2.3759 por 10 elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 4 y elevado a 7. ¿Sí? Pero también son la misma cantidad de cifras significativas. ¿Ok? Entonces ahí uno ve que la mayor incerteza, esas unidades de 1000, es la que domina. Esta incerteza pequeña que son apenas las unidades, no, esa no domina. Esa es la que domina. Domina la incerteza más grande. Esa es la que manda. Sume o reste 1 es la misma cosa. Entonces ahí está el número, ¿no es cierto?, escrito en notación científica. Veamos estos otros ejemplos. Ahí hay 3 números. Hay un número, una columna número 1, una columna número 2, la suma y la cifra significativa. 123 con 5.35, ya viene el detalle. Eso suma 128 y hay 3 cifras significativas. Este número de acá, si lo sumo con ese, me va a dar 1.004. Aquí había incerteza, estaba ahí, la incerteza está ahí mismo, y
Y aquí hay, esa es la que manda, son del mismo tamaño las incertezas. Y hay 5 cifras significativas. Entonces veamos cómo opera eso, con más detalle. El 123 sumado con el 5.35, la incerteza está a nivel de las unidades. ¿Sí? Así es que el 128.35 lo redondeo a 128 nomás. ¿Sí? Ya vamos a revisar la regla del redondeo. Así que eso es todo lo que puedo decir. 128. 3 cifras. Este otro, la incerteza está al mismo nivel. No hay nada más, ¿no es cierto? El resultado, la incerteza va a entrar ahí. Y son 5 cifras. Y en este otro caso, a pesar de que había 3 allí y todo, pero no importa, sumo, me da 2 y la incerteza está ahí, no está acá. ¿Son 3 cifras significativas? Sí, eso tiene 3 cifras significativas, el otro tiene 4, y la suma tiene 4 cifras significativas. Porque no opera igual que la multiplicación y la división. Aquí la regla para las cifras significativas es lo que estamos haciendo. Entonces tiene 4 cifras significativas. Sin embargo, si en vez de sumar resto, pueden pasar cosas distintas. Si aquí resto, bueno, igual las cifras, el error está ahí, y ese otro que importa. Entonces redondeo ese número a 118. En el otro caso, resto me da 0.998, pero la incerteza está ahí. Entonces me quedo con 4 cifras significativas. Y acá, resto, y me quedó 0.004, y la incerteza está ahí. ¿Cuántas cifras significativas tiene el resultado? Una. ¿Sí? Aunque sea incierta, 4 por qué no. Se pregunta. Claro, ahí está la incerteza. O sea, ese número tendría que escribir como 4.0 por 10 a la menos 3. Que sea la incierta. Precisamente para destacar que tiene solo una cifra, 4, perdón, ni siquiera 4.0, como 4 por 10 a la menos 3. Bueno, lo puedo notar de esa manera. Yo leo que hay una cifra significativa, ahí también lo leo. Ahí también yo veo que solo hay una cifra significativa. Pero esos por puntos no son cero. ¿Ah? Y lo que tiene Porque son ceros y que no tienen significado, ¿no es cierto? Salvo que indica la potencia de 10. ¿Sí? ¿Se entendió? No es nada complicado. Y al final, ¿no es cierto? Como dijo Ismael, de repente, si uno calcula con 4 cifras, como que está cuidándose la espalda. Ahora, me voy a saltar un poquito eso. Sería todo, amigo. Así no me decía sin temer. Entonces aquí está el problema que hay que redondear. Como subo y como bajo, ¿no es cierto? Cuando omito las cifras no significativas. Entonces, para el redondeo hay 3 reglas. ¿Ya? Si el último dígito eliminado es mayor que 5, el último dígito retenido se aumenta en una unidad. Por ejemplo, el 6 que está ahí va a ser eliminado, ¿cierto? Entonces el anterior se aumenta en una unidad. En vez de 345 noto 346, porque ese 5 lo aumenté a un 6, en una unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número que va después, el número que va a ser eliminado, es mayor que 5. ¿Sí? Esa es la regla. Si el número que elimina es menor que 5, entonces el último dígito retenido no se cambia. Por ejemplo, esto. Este es un 4 y el 4 es menor que 5. ¿Ya? Entonces, esta cifra queda inalterada. Sigue siendo 5. ¿Sí? Y están los casos raros cuando ese es 5.
¿Ya? Esos son los casos raros. Entonces, esta regla no la fijé yo. La fijó la convención IEEE para que los computadores, cuando calculen, los programas en el banco, cuando calculen los promedios de la suma de sus cuentas, no salga siempre el banco ganando y usted perdiendo. O al revés. ¿Sí? Los computadores redondean con una regla que asegura que en los promedios las diferencias a favor y en contra se cancelen. En gran cantidad de números, esos errores estén controlados, ni crezcan ni disminuyan. ¿Ya? Entonces, la regla que viene a continuación la voy a poner de una manera, después la ponemos de una manera más práctica. Esta otra dice que si el último dígito eliminado es igual a 5, entonces el último dígito retenido debe redondearse el número par más cercano, pero eso es como difícil de manejar, y una manera alternativa de poner esta regla es esta. Si el último dígito eliminado es igual a 5, se elimina sin más cuando la cifra anterior es par. Y se incrementa en 1 si la cifra anterior es impar. Ejemplo. Ahí. Entonces tenemos, se fijan, el número que vamos a eliminar es 5. Entonces la cuestión, ese queda igual, lo tengo que bajar, lo tengo que subir. Es un 0344, un 0345, un 0346. Entonces, ¿cómo es la regla? Claro, si el último dígito eliminado es igual a 5, si la anterior es impar, se sube. Y si este no fuera un 345, fuera un 344, se deja igual. Entonces hay que fijarse si el anterior es impar. Si es impar, se sube. Y ahí se incrementa. Entonces los computadores, cuando redondean, meten el número ahí en la CPU, no le cabe, tiene que truncar o redondear. Entonces, como siguen en el IEEE, redondean. Usted puede almacenar el número truncando o redondeando. Truncando es no aplicar ninguna regla de redondeo, o sea, botarlo a la derecha, pero eso tiene sesgo. En el banco no le va a gustar nada a los que están ahí, porque pueden perder plata, pueden perder muchos millones si se acumulan. A usted tampoco le va a gustar en su cuenta. Antes que existieran ciertas leyes sobre esto, las primeras personas que escribieron programas computacionales para bancos fueron bien astutos, pues conocido que primero se hizo el crimen, después la ley y decían, entonces el sujeto escribió uno que las cifras de redondeo iban a su cuenta personal, se hizo millonario, después se hizo la ley y ahí bueno, sacó su plata antes de que no era crimen, después de eso era crimen. Ya, ahí hay algunos ejemplos, pero yo creo que con lo que hemos discutido está bien. ¿Ya? Entonces, de los ejemplos háganlo ustedes. Si tienen dudas, me preguntan, por favor. Pero son del tipo de ejemplos que hay en la guía de trabajo. Entonces, yo quiero pasar ahora a hablar muy cortito sobre notación científica versus notación de ingeniería. Muy cortito. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto? Notación científica es escribir con potencias de 10. Pero hay algunas convenciones que se usan en la notación científica, ¿no es cierto? Se hace uso de potencia de 10. Por ejemplo, ahí tenemos un número supuestamente con una cifra significativa y un montón de ceros. ¿Cómo cuenta uno? Uno dice, después del 1 debería venir un punto decimal. Ahí está ese punto decimal. Entonces, no quiero rayar acá, pero me encanta hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Justo después del 1 yo quisiera escribir el punto. Podría notar eso como 1 punto. ¿Sí? Por 10 elevado a 11. ¿Sí? Eso es todo lo que uno tiene que preocuparse. Este otro, similar. Yo quisiera escribir esto como, hay una cifra significativa, así que escribir 1 punto. Entonces el punto tiene que dar a la derecha del 1. Entonces aquí me voy. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero tuve que, ¿no es cierto? Como era un número chico, tuve que anotar una potencia pequeña. Y era una potencia. Como este era un número grande, tuve que anotar una potencia grande. Si me corro para la derecha, exponente negativo. Si me corro para la izquierda, si el punto decimal está correcto para la izquierda, exponente positivo. ¿Sí? Esa es la receta, ¿no es cierto?, para repasar. En la notación científica uno tiene dos partes. Una parte que llama, ¿no es cierto?, el exponente, y otra parte que llama la mantisa. Y la mantisa se prefiere escribirla con una cifra entera y el resto en decimales. Esa es la notación científica. En la notación científica ese 358.3 uno lo anotaría como 3.583 por 10 elevado a 2. Una cifra entera y el resto en decimales, tanto como sea necesario para indicar que hay 4 cifras significativas. Este 0.00271, entonces allí voy a escoger el 2, después del 2 voy a correr el 2. Así que voy a correr 1, 2, 3 lugares. Por lo tanto, 2.71 por día de menos 3. ¿Sí? No voy a escribir 27.1 por día de menos 2. Eso, si bien es una notación científica, no es la convención. La convención de la notación científica es escribir una entera y 2 decimales. Si escriben 27.1 por día de menos 2 en una respuesta, yo no lo voy a castigar. Pero bueno, pero evidencia sería así. Claro, no lo voy a castigar, para nada. El resultado está correcto. Mientras pongan las unidades, claro. Entonces, 500 debe escribirse como 5 por 10 a la 2. 520, 5.2 por día, no. bien. Ese 600.000, 6 por día, 5. 10 elevado a 5. bien. Ese otro número, 3 por 10 a la 2. Fíjense que ahí, ojo, que hice, los ceros los separé un poquitito. En vez de poner coma, esa coma cargante de los españoles, perdón, los españoles, sí, los españoles, que ponen un montón de comas, uno no sabe cuál es la coma decimal. 0 coma, ni una coma. ¿Ya? Ni una coma. Espacio, un poquito de espacio que facilite la lectura es suficiente. Ese otro número, ahí está facilitada la lectura ya. 12, 13, 14. 14, 12, 13, 14. ¿No es cierto? Ese, 5 ese, 2 ese, 4 porque le va menos. Claro, 2, 3, 4. súper. 3, 6, 7, 8. 1 por delante. 2, 3, 6, 9, 12. 1.08. Bien. ¿Listo? Nada más. Póngale. Siempre una unidad. La unidad de punto decimal y el resto de las cifras significativas. Y exponentes de los exponentes que sean necesarios. Por supuesto que las calculadoras tienen múltiples formas de anotar eso, ¿no es cierto? No nos vamos a complicar con eso, pero cada cual tendrá una calculadora diferente y anotará, no sé, con mayor o menor claridad. Pero esas son distintas representaciones de distintas calculadoras. Y ahí no nos vamos a complicar. Ahora, ahí hay una página en Wikipedia, puede profundizar sobre ese tema con la página. La otra notación que se usa se llama notación de ingeniería. Que no es la notación científica, la notación de ingeniería. ¿En qué consiste la notación de ingeniería? También en la mantisa y el exponente, pero el exponente uno elige que sea una potencia, que sea un múltiplo de 3. Para verlo en kilos, Claro, para poder pasar de kilo a mega y a los prefijos y a los, ¿no es cierto?, los distintos prefijos.
que sea una potencia de 10. ¿Ya? Eso es lo que uno quiere, o sea que ahora, ¿cuál potencia de 10? Uno fija que la mantisa sea un número que esté, cuyo tamaño sea menor que 1000. ¿Ya? Puede ser estar entre 1 y 999 o entre menos 999 y menos 1. ¿Sí? Pero no un número como 12.000 por 10 elevado a algo, ¿no? Así que si uno se fija en el puro tamaño, no en el signo, entonces, si R se refiere al tamaño, no al signo, podría haber un más menos, ¿no? Un número que puede ser mayor o igual que 1, pero estrictamente menor que 1000. Allá arriba, ese 500, que es un 5 por 10 elevado a 2, ¿podría ser 500 por 10 elevado a 0? Sí. Sí, porque 0 es un múltiplo de 3, ¿no? 3 por 0 es 0. ¿Sí? El 520, que es 5 por 2 por 10 elevado a 2, además 500 menor que 1000. 520 por 10 elevado a 0. 520 por 10 elevado a 0. Ahora 10 elevado a 0 uno no va a escribir, pero dejémoslo ahí por ahora, para la idea. 6 por 10 a la 5, que es un 600.000. Claro, aquí ya grita, por la forma en que uno separó, ¿no es cierto?, el espacio 30 por 10 a 6. Es cuestión de mirar los espacios cada 3 y uno lo lee sin ninguna dificultad. Este de aquí también, ¿no es cierto? Aquí 6, 9, 12, este es menor que 1000. Entonces 500 por 10 a la 14 se escribe en la solución de ingeniería como 500 por 10 a la 11. Ese, 50 por 10 elevado a 11. claro, porque aquí lo escribimos de esa manera para poner, indicar de alguna manera, ¿no es cierto?, donde uno tiene que poner cómo va a contar las potencias. Entonces 50 por 10 a la menos 3. Claro, 52 por 10 a la menos 3. Este otro, 4 por 10 a la menos 4. No, 400 por 10 elevado a menos 6. No sé, 400. Eso. 400 por 10 a la menos 6. Porque se fijan, si pusiera 0.4 por 10 a la menos 3, que es un número válido, 0.4 por 10 a la menos 3, resulta que el 0.4 es mucho más chico que 1. Y los números tienen que estar entre 1 y 999. ¿Sí? Entonces, lo que me queda es escribir 400 por 10 a la menos 6. Ahí, ¿no es cierto? Claro, por la forma en que le agregamos un 0 para tener un punto de 3, ¿no es cierto? Es un 10 por 10 a la menos 9. Entonces, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El lugar en que ocupa el punto encima. Y el de abajo, 108. No. por ahí ahí agregamos un numerito, agregamos un 0 para ser más claro, ¿no es cierto? La suma, pero da lo mismo. 1.08 por 10 a la menos 12. Y arriba no es necesario. El 10 a la 0 no es necesario. ¿Ya? Entonces se trata de lo que dijo su compañero. O tú atrás, ya no sé quién dijo el comentario. ¿Correcto? ¿No? Ángelo. ¿Ah? Ángelo. Ángelo hizo notar, ¿no es cierto?, que es para usar esto, los kilos de mega entera, para poder leer. Entonces, así que los 30.000, que es un 30 por 10 elevado a 3, ¿no es cierto? Entonces esta potencia de 3 la escribo con un prefijo. Sí, ese es todo el juego. Que si yo, este otro número, ¿no es cierto?, si le agrego un 0 a la derecha, lo leo como 50 por
10 a la menos 6. Y eso, 10 a la menos 6 es un micro, que es un como 1. Y así, suma y sigue. Este no podría ser un 3050 por 10 a la menos 6, porque 3050 es más grande que 999. Así que tengo que escribirlo como 3.05 por 10 a la menos 3. Entonces, el 10 a la menos 3 mili y ahí está milímetro. Eso es lo que uno llama notación de ingeniería. Y si uno quiere profundizar más, va a esa página. ¿Qué hora es? 10:24. Entonces alcanzamos a revisar este pedacito, un cortito. ¿Ya? Hay algo que a veces uno usa que se llama los órdenes de magnitud. Entonces, ¿qué es lo que son los órdenes de magnitud? Es del número quedarse con el exponente, no con la mantisa. Escribirlo en notación científica y la mantisa, el factor, ¿no es cierto?, que tiene unidad, punto algo, redondearlo. O uno lo redondea para abajo a 1, o uno lo redondea para arriba a 10. ¿Ya? Y hay una regla especial para el redondeo. Así es que uno tiene un número que tiene una mantisa y tiene un exponente. Y lo que queremos hacer es aproximarlo a 10 elevado a algún exponente. Ese exponente, uno sabe que es un número como, no sé, como, seguro que un número como 3 por 10 elevado a 2, seguro tiene que ser un 10 elevado a 2 punto algo, no sé exactamente qué cifra, ¿ya? Seguro que sí. Si uno hace con la calculadora y empieza a hallar a qué potencia, pueden con 2.8, 2.5, no sé, seguro que hay una potencia que 10 elevado a esa fracción decimal me da lo mismo que 300. Seguro. Pero lo que estamos haciendo aquí es no quedarnos con el detalle del exponente, sino que ese 2.5 redondearlo a 3 nomás. Entonces estamos pasando de 3 por 10 elevado a 2 a 10 a la 3. Lo que queremos es, no es decir exactamente la cifra significativa del número, sino que cuál es el exponente que lo representa. ¿Cuán grande es? ¿Es 10? ¿Es 100? ¿Es 1000? ¿Es tera? No me interesa si son 1.3 tera. Lo que me interesa es que es un tera. ¿Sí? El exponente. Entonces, eso se llama orden de magnitud. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? La mantisa, que en este caso es el número A, lo va a aproximar a la potencia de 10 más cercana. Por ejemplo, este número 0.208 de notación científica sería 2.08. La potencia más cercana a esto no es 10 elevado a 1, es 10 elevado a 0. Este 2.08 está más cerca de 10 elevado a 0 que de 10 elevado a 1. El 2 está más cerca del 1 que del 10. ¿Sí? Ahí es como fácil verlo, pero ya van a ver que no es tan sencillo. Este 803.5, que lo puedo escribir como 8.035 por 10 elevado a 2, el 8 está bien cerquita del 10 elevado a 1, que es el 10. Entonces 10 elevado a 1 multiplicado por 10 elevado a 2 es 10 elevado a 3. Entonces, el orden de magnitud de este número es 10 elevado a 3. El orden de magnitud de este otro número es 10 a la menos 1. Está más cercano a... Más cercano. Ahora, O sea, profesor, sí. se toma entonces, los que están más cerca entre 1, 10, 100, 1000. Sí. Ahora, el cuán cerca
viene aquí la receta precisa. ¿Ya? Si la mantisa es menor que raíz de 10, ya van a ver por qué. ¿Qué es el número 3.162? Si es menor que eso, entonces la mantisa se aproxima a 10 elevado a 0, que es 1. Si la mantisa es mayor que raíz de 10, se aproxima la mantisa a 10 elevado a 1. ¿Ya? Aquí abajo vamos a ver por qué. Raíz de 10 es 10 elevado a 1 medio. ¿Ya? Y 1 medio 0,5 es justo la mitad entre 1 y 0, ¿sí o no? Entre 10 elevado a 1 y 10 elevado a 0. ¿Sí? O sea, a nivel del exponente, la mitad a nivel del exponente 10 elevado a 0 y 10 elevado a 1 es 10 elevado a 0,5, que es la raíz de 10. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por qué un número que sea más grande que raíz de 10 se aproxima a 10 y un número más chico que raíz de 10 se aproxima a 1. Y raíz de 10, 3.162 aproximadamente, con 4 cifras significativas. Entonces, por ejemplo, este número, 3.1416, que lo podemos escribir como 3.1416 elevado a 0, el 3.1416 es más chico que el 3.162. ¿Sí? Por lo tanto, lo aproximo a 10 elevado a 0. Y 10 elevado a 0 por 10 elevado a 0 sigue siendo 10 elevado a 0. ¿No es cierto? Porque se conserva la base y se suma los exponentes. ¿Y si es igual? Eso es igual a Y si es igual a 3.160, exactamente igual, habrá que redondear con las reglas del redondeo. Habrá que mirar, ¿no es cierto?, si el número... hay que mirar las cifras siguientes. Está medio complicado. Pero tiene que ver con lo que pasa. Sí, pero está bien. Pero tiene que ver con lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando uno redondea. Si la cifra es mayor que 5, menor que 5, es igual que la que van a eliminar. Tiene que ver con eso. ¿Ya? Pero raro que sea así. No te compliques mucho. Lo que a uno le interesa es saber, grosso modo, de qué tamaño es la cantidad. ¿Y dónde se usa esto? Espérate. Entonces, este otro número, ¿no es cierto? 6.366.2, que lo puedo escribir como 6.3662 por 10 elevado a 3, ese número es más grande que la raíz de 10, y por lo tanto lo próximo a 10 elevado a 1 y este es un 10 elevado a 4. ¿Dónde se usa esto? En todas partes. En todas partes se usa. Cuando le dicen a uno, ¿sabe qué? Esa planta es ¿de qué orden de magnitud es la planta que instalaron? 10 a la 4, buena, ya. Y la otra, no, era chiquitita, 10 a la 3 nomás. ¿Sí? Orden de magnitud. No el detalle. El grueso de cuán grandes, chicos, son las cosas. Un segundito para... Entonces, ahí tenemos, claro, otro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, un 2.105 por 10 a la menos 3, pero este es menor que... entonces lo próximo día de 0. Y eso es la idea. Entonces, el orden de magnitud se usa para una medida gruesa de las cosas. ¿Ah? Por ejemplo, tiempo de vida humana, del orden de 70 años, pero bueno, en orden de magnitud, 100 años, 10 elevado. ¿Ya? El radio de la Tierra, no sé, pues son 6.365, ok, 10.000 kilómetros, o sea, 10 a la 4 kilómetros. La distancia a la Luna, ya 60.3 radios terrestres, 384.000 kilómetros, no, 10 a las 6 kilómetros. La potencia. La distancia a la Tierra al pasar más remoto, 10 a la 26 metros. La masa de la Tierra del orden de 10 a la 25 kilogramos. La masa del Sol, 10 a la 30 kilogramos. Es solo la potencia, no el detalle, no la mantisa. A la mantisa redondeada para arriba o para abajo
¿De acuerdo? La longitud de un campo de fútbol, yo no sé la cifra exacta, pero del orden de vida de los 2 metros. ¿Sí? Entonces, eso también se usa cuando uno quiere calcular rápido. Cuando, por ejemplo, tiene que multiplicar 2 números y no está seguro qué le salió. Entonces, redondea, orden de magnitud, multiplica las potencias y después chequea. Y si el número, y las potencias le dio 10 a la 12 y uno calculó y le dio 10 a la 9, hay un error. ¿Sí? Si el orden de magnitud de un número lo multiplico por el orden de magnitud del otro, me da 10 a la 12, y yo hice mi cálculo con la calculadora y anoté 10 a la 5, un número que es del orden de 10 a la 5, anda mal. Entonces el orden de magnitud le permite a uno chequear rápido si sus números van bien, si sus números van por el buen camino. ¿Qué hora es? Eso podría ser. ¿Perdón? El valor estimado. Pero si se fijan, la rapidez de la luz, un número que se conoce con todas estas cifras significativas, espectacular. Se conoce con 9 cifras significativas. Su orden de magnitud, 10 a la 9.